El cielo sobre Madrid en el verano de 2038 tenía el color opaco de las persianas de aluminio chamuscadas por 20 años de sol y humo de queroseno. El astro apenas atravesaba la neblina industrial que se cernía sobre la M30, y el aire, saturado de polvo de cemento y hollín de centrales de carbón reacondicionadas, olía a pan rancio y a gasolina mezclada con aceite de oliva barato. La vieja euro-peseta llevaba meses de hiperinflación, los cajeros expulsaban fajos que nadie quería, y los escaparates se habían vaciado como peceras rotas. En los mercados de barrio quedaban esqueletos de estanterías, y alguien había pintado con spray sobre los azulejos de la panificadora de Vallecas: dinero hay, comida no. En un sótano húmedo del antiguo gimnasio municipal Las Águilas, donde antes relucían máquinas de fitness de importación, se reunían ahora veteranos del boxeo y chavales con sueños olímpicos que entrenaban a la luz temblorosa de bombillas robadas del metro. Allí, Juan Valderrama, apodado el Trueno en una era que parecía de otro planeta, se presionaba un saco de hielo contra la ceja derecha. El hielo, lujo reservado a las coctelerías clandestinas, se lo había cambiado a un camarero por un viejo autógrafo en papel fotográfico, la imagen ajada de Valderrama alzando el cinturón europeo de peso welter en 2025. Después de todo, la nostalgia seguía valiendo más que el papel moneda. A sus 43, Juan conservaba la espalda como un tablón de roble, pero la piel de los nudillos se había vuelto más fina que pergamino. Cada mañana saltaba a la cuerda deshilachada, hacía flexiones sobre el hormigón agrietado y guiaba sesiones de sombra ante un espejo sin vidrio. Su anhelo, disputar un último combate por el título nacional, demostrar que la vieja escuela española seguía viva, subsistía a base de terquedad y cafeína quemada. Sin embargo, el cuerpo reclamaba proteína, y los batidos de cacahuete, antes básicos en la dieta de cualquier deportista, se habían vuelto inaccesibles desde que el gobierno decretó un arancel del 700% sobre la importación de frutos secos, la llamada tasa almendro, instaurada supuestamente para proteger la precaria agricultura manchega. El aviso llegó en forma de recorte de prensa, amarillento, que Leandro Azcona, su entrenador desde los tiempos juveniles, dejó caer sobre un banco de press oxidado. «Mira, Juan», rezongó Azcona, acomodándose la prótesis de rodilla que chirriaba como un ascensor. «Si no conseguimos cacahuete molido, en 2 meses te habrás fundido la masa muscular que te queda. Sin proteína no hay golpe, solo ruido». El titular voceaba: «Sube otro 30% el precio del cacahuete, los suplementos deportivos, artículo de lujo». Debajo, una foto del ministro de Economía brindando con un vaso de horchata soberana. «¿Y dónde lo saco?», gruñó Valderrama. «Ni en Amazon clandestino queda stock». «Queda en los hilos de Phoenix Nuts», repuso Azcona. «Ahí dentro duerme 500.000 kilos de crema de cacahuete que iba para las selecciones de rugby y halterofilia. Pero el dueño, Félix Aranda Díaz, los retiene para inflar el mercado negro. Un solo contenedor basta para todo el Distrito Sur». El nombre de Aranda retumbaba en los foros de deportistas como sinónimo de usura. Antaño importador de pistachos iraníes, se reconvirtió en barón del cacahuete cuando el resto del mundo dejó de venderle a la España sancionada por sus vaivenes políticos. Poseía un granero fortaleza en el polígono logístico de Getafe, vigilado día y noche por drones de la Guardia Civil subcontratados mediante licitación opaca. Rumores decían que allí se acumulaba suficiente proteína como para alimentar a toda la cantera olímpica, si es que todavía existía una. Aquella noche Juan caminó por la ribera medio seca del Manzanares, entre jeringuillas de insulina caducada y bicicletas sin ruedas. Las farolas se encendían solo en días pares para ahorrar vatios, y las cámaras de seguridad estaban ciegas por falta de repuestos. Junto al puente de Toledo lo esperaba Alejandra Lahuella, ex ingeniera de telecomunicaciones de la Agencia Espacial Europea, ahora hacker a sueldo de quien pagara con algo más sustancial que billetes en descomposición. Llevaba el pelo recogido en rastas teñidas con betadine y una tableta gráfica reconstruida a partir de chatarra de impresoras 3D militares. «Tengo la ruta», susurró Alejandra, pasando diapositivas holográficas sobre la barandilla desconchada. «Mañana un convoy de Phoenix Nuts sale de Getafe rumbo al puerto seco de Azuqueca. 2 camiones blindados Barreiros Mule, conducción remota. Hay un hueco de 14 minutos cuando atraviesan el túnel del Pardo. Dentro,
la señal GPS se ensucia y los drones de escolta pierden AMSA tracking. ¿Y la llave de la caja?, preguntó Juan, con esa calma que precede al directo a la mandíbula. Exploits en la ROM de seguridad. Un comando demo-unlock abre el contenedor si el sistema cree que está en feria de muestras. Es un bug olvidado desde 2031. De las sombras emergió Leandro, portando una mochilita metálica que parecía un alfiletero de antenas. 3 cosas hacen falta en un buen atraco, niños, gruñó: invisibilidad, acceso y motivo. Invisibilidad, bloqueador de satélites L3, cortesía de un viejo amigo del ejército. Acceso, la jugada de Alejandra. Motivo, alargó la mano huesuda y apretó el bíceps de Juan: está clarito. En el suburbio de Carabanchel, un galpón abandonado hacía de pista de pruebas. Alejandra trazó la hoja de ruta sobre un póster desgarrado de un concierto de Rosalía, la 42 punteada en rojo, puntos negros donde zumbaban controles con IA, un círculo verde marcaba el corredor mudo. El convoy se internaría en él a las 4:17, a las 4:22 volvería el enlace cuántico con Torrejón SAT. 5 minutos para tomar el botín y desvanecerse. La madrugada previa al golpe olía a ozono y a sudor rancio. Juan golpeaba el saco improvisado, un barrilete de pienso para perros relleno de arena, hasta que los nudillos se abrieron en una constelación de grietas. Sin vendas de algodón, se envolvía los puños con tiras de lona de paracaídas. Cada directo hacía temblar las vigas del techo. Alejandra, al fondo, calibraba su emisor de radiofrecuencia, generando un zumbido que se confundía con el latido de los generadores diésel. A las 3:40 encendieron la furgoneta Pegaso nómada con matrícula doblada. Vestían monos amarillo fosforescente, rotulados como mantenimiento autovías. Llevaban máscaras FFP5, no tanto por el polvo, sino porque bastaba un algoritmo de reconocimiento facial para mandarlos a la prisión de Soto del Real. El túnel del Pardo era un vermis de hormigón y grafitis descoloridos. En su silencio húmedo los motores de los barreiros Mule retumbaban como latidos de ballena. Alejandra, en el asiento trasero, bajó la palanquita de la jaula de Faraday portátil, un parpadeo y el satélite perdió la telemetría de los camiones. En 3 segundos las luces laterales de los blindados parpadearon, los sistemas entraron en modo seguro. La hacker tecleó. Demo-unlock. Cargo-panel open. Un chasquido metálico. La portezuela lateral se deslizó. Dentro, sacos al vacío con el logo PIA Pro Max y, más allá, cubas de crema de cacahuete tan densa que parecía oro líquido. Juan saltó al suelo, el exoesqueleto casero que Leandro le había fijado a la rodilla emitió un silbido hidráulico. Cargaron 5, 6, 7 sacos, cada uno de 20 kilos. El polvo de cacahuete formaba nubes que olían a recreo de colegio. 3 minutos, vociferó Leandro, mientras atornillaba de vuelta la portezuela. A volar. Pero la fortuna es una criatura burlona. Desde el otro extremo del túnel emergieron 2 motos dron de la Guardia Civil, alertadas por la caída de señal. Su foco incandescente arañó los bordes del retrovisor de la Pegaso nómada. Bloqueo de frecuencia, ya, ordenó Juan, sin gritar, como si marcara el ritmo de un sparring. Alejandra giró un dial, el aire se llenó de chasquidos blancos, las motos patinaron en la oscuridad, ciegas unos instantes. Suficiente para que la furgoneta mordiera la salida de emergencia. Detrás, los camiones recobraron la señal, aceleraron, y jamás sabrían que les faltaba un 0,3% de carga. El Nido, nombre en clave del gym subterráneo, recibía ese amanecer una procesión de atletas famélicos. Juan depositó el primer saco sobre la tarima astillada. Una multitud de miradas, donde cabían la fe y el hambre, se arracimó a su alrededor. Los chicos de artes marciales mixta, las chicas de halterofilia con hombros como trapecios gastados, los corredores de maratón que entrenaban en pasillos de metro, todos contenían el aliento. No es caridad, tronó Valderrama. Es justicia. Compartimos hoy para competir mañana. La voz se le quebró un ápice, pero nadie lo notó. Fraccionaron los sacos en latas, tarros, bolsas de basura recién lavadas. La crema se pegaba a las cucharas igual que engrudo de carnaval.
Cada porción era un compromiso, fuerza por responsabilidad. Y al fondo, sobre un palé de madera, guardaron 2 cubas intactas, reservadas para algo mayor. Rumores volaron como vencejos por las calles de Tetuán y Lavapiés. El trueno robó al rey del cacahuete, gratis para los que entrenan, el músculo vuelve al barrio. En los telediarios piratas, un reportero conectó desde la azotea de Gran Vía 32. Detrás, la pantalla del viejo Sueps mostraba una caricatura de Félix Aranda con forma de cacahuete mordido. El magnate, furioso, prometió recompensa por la cabeza de los ladrones, 100.000 europesetas y un pase alternativo de racionamiento. 3 noches después, el silencio del barrio se rompió con el rugido de furgones blindados Landsrasker, la guardia privada de Aranda. Reventaron la puerta de las Águilas con un ariete sónico. Socorristas detenidos, sacos incautados, cánticos sofocados a golpes de culata. Juan y Alejandra alcanzaron a huir por las cloacas, pero Leandro, rengueando, fue reducido a toletazos eléctricos. Lo arrastraron por el tatami inundado y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza antes de subirlo a un dron carcelero. El mensaje llegó al amanecer, una retransmisión en directo desde la antigua Plaza de Toros de las Ventas, ahora arena de espectáculos paramilitares. 3 atletas del Nido aparecían esposados a un poste, con un gran letrero: ladrones de proteína. En el centro de la arena, Félix Aranda, traje sable y pañuelo verde billete, desafiaba. Que venga Valderrama. Un combate. Si gana, los suyos quedan libres. Si pierde, entregará la ubicación de cada saco robado y trabajará para mí como imagen de campaña. Tengo un campeón esperando. El campeón era Bruno el Mamut Llorente, espeso pesado de la Armada, 1,95 m de músculo hormonado con creatina de contrabando. Llevaba un logo nuevo en el calzón, Arax Plus. El guante derecho era un guantelete de polímero con sensores de fuerza. La invitación recorrió la red como latigazo. Juan la vio proyectada en una pared derruida, junto a grafitis de "No pasarán". No quedaba opción, aceptar o ver a sus chicos caer. La preparación fue un martilleo de metrónomo y gritos ahogados. Alejandra soldó fibras de grafeno dentro de los vendajes de Juan, pura capilaridad de datos. Un microgiroscopio marcaría la aceleración óptima para cada crochet, sin estimulantes, sin trampas químicas. Valderrama memorizó el patrón de Bruno: golpe, agarre, rodillazo al aire, viejo truco para intimidar. Leandro, liberado en un intercambio de rehenes ficticio, apareció cojeando, pero con los ojos incendiados de determinación. Rompe su base, Juan. Piernas de gigante, tobillos de vidrio. Un gancho al peroné y rodará como el ruedo en San Fermín. 10 de julio, 21. Las Ventas relucía con focos de sodio. La arena olía a cerveza agria y a cables quemados. El público, mitad matones de Aranda, mitad curiosos conectados vía streaming, bramaba. Los drones de prensa privada zumbaban como tábanos. Las estatuas de los viejos diestros, cubiertas de óxido, observaban sin ojos. Cuando Juan subió al ring, la luz lo golpeó como fusta. Sentía el latido del grafeno en las vendas, acompasado con su propio corazón. Bruno Llorente flexionaba los bíceps tatuados con banderas de clubes desaparecidos. Aranda sostenía un micro, sonrisa de tiburón urbano. Que empiece la fiesta del músculo. Gol. La primera embestida fue brutal. Juan giró, absorbió el derechazo en el antebrazo, dejó que el golpe fluyera más allá del cuerpo. Un susurro desde la muñequera, desviación 12 grados, empuja ahora. Y empujó, respondiendo con un jab al esternón. El mamut gruñó, levantó una rodilla, intentando decapitarlo. Juan retrocedió un palmo, tanto como para sentir el viento del impacto. Los rounds se hilaban como espinas. Tercer asalto, Juan castigó el muslo interior de Bruno, cada low kick marcaba la carne como plancha caliente. Cuarto, el mamut, irritado, lanzó un directo que abrazó la ceja de Valderrama, la sangre se mezcló con sudor, dibujando ríos carmesí sobre su pómulo. El público olió la violencia y chilló. Aranda reía, masticando un pistacho. Quinto asalto. Las luces parpadeaban, la red eléctrica de la ciudad agonizaba cada noche.
Juan oyó un latido extraño, no suyo, el giroscopio chasqueó, señal sonora de que la carga bioeléctrica de su rival caía. Efecto de la Raxplus, explosión temprana, agotamiento rápido. Era el momento. Esquivó un gancho, hundió la cadera y descargó el puño al músculo vasto externo de Bruno. Chirrido de cartílago. Segundo golpe, gancho al hígado. Tercero, un uppercut que viajó desde el talón hasta la barbilla de granito. Resonó como un guijarro en una caverna. El mamut se dobló, rodillas hincadas, boca abierta en muda. El árbitro, abogado contratado por Aranda, se quedó petrificado, no sabía si empezar la cuenta. La grada pasmó, un segundo infinito. Luego, alguien gritó, 1, y la cuenta arrancó sin juez. 2. 3. Al 10, Bruno seguía de rodillas, respirando como fuelle reventado. Knockout. Juan oyó su propio pulso en el oído izquierdo, como un tambor lejano. Levantó el puño, la venda brillante de sudor reflejó las luces, y los drones captaron la imagen que recorrería el mundo clandestino minutos después. Aranda apretaba los dientes, su seguridad avanzó a la lona, pero el público, hambriento de un héroe, rodeó la tarima. Alejandra, desde la tribuna, activó la transmisión, millones vieron el rostro derrotado del magnate y los grilletes soltarse de los 3 rehenes. Pero el empresario no había dicho la última palabra. Con un gesto sacó de la chaqueta un cilindro gris, gas lacrimógeno militar. Lo arrojó al centro del ring. Un chorro de niebla amarilla cubrió la lona. Asfixia instantánea. Valderrama sintió fuego en la garganta. Tropezó. Leandro intentó taparle la cara, pero sus dedos resbalaban. Entre la neblina, agentes privados cargaban con pistolas Taser. El caos estalló. Un droncámara cayó al suelo con un crujido, la señal titubeó, antes de que se cortara, se vio a Juan doblarse, aferrarse al último hilo de conciencia, alargar la mano, y tomar algo que alguien dejó caer, la tableta de control de Aranda. Pantalla desbloqueada. Modo administrador. Antes de desmayarse, alcanzó a leer, Phoenix-Nuts-Root. La ciudad se había convertido en un tablero, y la torre enemiga le acababa de regalar el alfil. Aún no suena el último gong, murmuró, mientras la oscuridad lo envolvía. La sensación de quemadura que el gas mostaza sintético había dejado en la tráquea le duró a Juan Valderrama todo el trayecto hasta el sótano de la Facultad de Filosofía, hoy clausurada, donde las brigadas vecinales habían improvisado un dispensario clandestino. Despertó allí, envuelto en vendas empapadas de vinagre y agua helada, con el zumbido de generadores de biomasa retumbándole en los tímpanos y la tableta de Félix Aranda apretada contra el pecho como si fuera un relicario. Alrededor, voces susurraban entre yeserías descascaradas. Resiste, trueno, decía una señora mayor de Vallecas, antigua enfermera, resististe a los recortes, resistirás al veneno. Pero lo que mantuvo a Juan anclado a la realidad fue aquel logotipo en la pantalla, Phoenix-Nuts-Root, acceso maestro concedido. Era la llave de la fortaleza del Cacahuete, justo cuando ya no tenían nada con que golpear sus muros. Durante los días siguientes, la antigua estación fantasma de Chamberí, tapada desde los años 2010 por paneles turísticos, se transformó en el refugio libre. Los muros curvos, cubiertos de azulejo art deco, acogieron a boxeadores, judocas, corredores, crossfiteros y simples vecinos que habían olido cacahuete por primera vez en años. Alejandra La Huella, con la garganta aún irritada, parcheó routers sacados de chatarra universitaria y montó una intranet bautizada LibreWOD. Allí subió planes de entrenamiento LODAC, tablas de reparto de proteína y un manifiesto de 128 palabras. Comer para luchar, luchar para todos. Ni dopaje ni especulación, solo disciplina y pulso. Cada noche, Juan bajaba los últimos botes salvados de las águilas, los abría con destornillador y repartía a cucharadas, hasta que las manos le olían a crema dulce y metal oxidado. Ni rastro de Leandro Ascona, ni de los 3 chavales esposados en las ventas, la guardia de clientes, mercenarios de Aranda contratados en Portugal, los había arrastrado en furgones rumbo desconocido. El magnate no se quedó quieto. Una mañana, las marquesinas electrónicas de la EMT,
las pocas que aún funcionaban, mostraron un anuncio a pantalla completa, Nueva Era Arax Plus. Solo en Phoenix GYMS. Resultados garantizados. En el video, Aranda sonreía junto a una escultura de bronce con la forma de un bíceps hipertrofiado. Prometía batidos populares con código QR exclusivo. Quien escaneara el código recibía 5 minutos después un SMS donde se le ofrecía suplemento a crédito, con un interés anual del 600%. Para los barrios obreros era una tentación peligrosa, fuerza inmediata hoy, hipoteca vitalicia mañana. Libre WOD contraatacó. Alejandra transmitió, a través de una antena reciclada del vetusto Torrespaña, un programa pirata titulado Cine RX. Invitó a nutricionistas caídos en desgracia y a médicos que denunciaron que el nuevo polvo Arax Plus contenía un metabolito de estanosol etiquetado, un dopaje clásico disfrazado de harina. El video se viralizó pese a los cortafuegos, la voz de la calle empezó a dividirse, o con el cacahuete libre, o con el boom químico de Aranda. Mientras tanto, Juan se adiestraba en silencio. En los andenes clausurados colgó cables de trolebús para usar como cuerdas de batalla, levantó rieles de 40 kilogramos a modo de barras y las cargaba con discos cortados de tapas de alcantarilla. El gemido de acero sobre acero resonaba entre los azulejos rotos. El exoesqueleto casero de su rodilla, reparado con piezas de una vieja freidora industrial, chirriaba al compás. Cada serie terminaba en la misma imagen mental, Azcona, esposado, arrastrado fuera del ruedo. 3 semanas después llegó la noticia, se preparaba un gran desafío deportivo RX en los depósitos ferroviarios de Abroñigal, al este de Atocha. Un show retransmitido por la plataforma oficial de Aranda, con premios en polvo dopado y contratos exclusivos. Rumores apuntaban a que los rehenes serían exhibidos como prueba de fuerza moral del empresario. En Libro WOD reventaron las notificaciones, Trueno, ve y tráelos de vuelta. La víspera, Chamberí se convirtió en un hormiguero. Alejandra desarmó la tableta de Aranda para clonar la credencial maestra y descubrió algo más, la ruta en tiempo real de los contenedores Arax Plus hacia Segovia, custodiados por drones artillados. Si lograban distraer la atención en Abroñigal, un comando podría secuestrar el tren y debilitar la logística del magnate. Para ello hacía falta liderar 2 batallas a la vez, una sobre el Rin y otra sobre los raíles. Juan formó el equipo sombra con 3 atletas de parkour y una ex lanzadora de jabalina capaz de partir candados con una barra de uña. Su misión, interceptar el convoy cuando las cámaras se centrasen en el duelo principal. Alejandra le entregó a Juan un vendaje inteligente mejorado, hilos de grafeno más anchos, sensor de lactato y microleds que parpadeaban si la fuerza de impacto caía por debajo de cierto umbral. Si ves luz roja, le explicó, no pegues, esquiva. No arriesgues la articulación. Él asintió, pero pensaba, si el rojo nace de mis puños, lo convertiré en miedo para ellos. Abroñigal amaneció envuelto en neblina ferroso-química. Los vagones oxidados, alineados como huesos de ballena, servían de graderío improvisado. Sobre el balasto habían instalado una plataforma circular con suelo de corcho prensado, el Rin. Algo más lejos, 3 jaulas metálicas colgaban de grúas Lieber, dentro se distinguían las figuras de Leandro y 2 jóvenes boxeadores del nido. Cada jaula un contrapeso de hormigón, si Juan caía, las cadenas se liberarían. El presentador, un influencer de gimnasio venido a menos, gritó al droncámara. Bienvenidos al evento del año. Cara a cara, Juan Trueno Valderrama contra Andere la Escolarí Echeverría. Fuerza vasca alimentada con Arax Plus. El Escolarí era un antiguo levantador de troncos de Guernica que ahora lucía pecho tatuado con 20 anillas olímpicas atravesadas por un hacha. Su cuello, del grosor de un tronco de encina, hacía parecer el casco de protección un gorrito infantil. Calzaba botas reforzadas con punta de tungsteno, legales bajo las reglas laxas del show. Juan subió sin música de entrada, bastó el rum rum del público cuando reconocieron la venda grafitada con la palabra libre. De las grúas pendían siluetas de sus amigos, la vista empañada por la altura y la humillación. Gol. El vasco avanzó con la seguridad de quien ha arrancado raíces con las manos. Juan se deslizó, midiendo distancia. Primer minuto, tanteo. Segundo,
jab de Juan, crochet de Ander, intercambio de oxígeno y olor a óxido. Al tercero, el Aizcolari se lanzó con un costalazo, un cabezazo de frontón, prohibido en boxeo, pero apenas castigado en ese circo. El impacto sacudió el cráneo de Valderrama, la venda pitó en rojo. Alejandra, desde la cabina de control de drones, vio la alerta y susurró al micro, rojo, trueno. No golpes, baila. Juan acató, pasos cortos, ángulo de salida, mientras, en la pantalla gigante, el contador de apuestas mostraba 78% a favor del vasco. Aranda bebía horchata desde un vaso térmico con pajita dorada. Quinto minuto, apenas una brecha en la defensa vasca. Juan forzó un intercambio al cuerpo, fingió apertura, dejó que Echeverría soltara un derechazo con todo el tronco. El puño pasó rozando, Valderrama giró sobre su tobillo, el exoesqueleto chirrió, y endosó un gancho al gemelo interno. Crujido. El gigante vaciló. El vendaje se iluminó verde, el sensor de lactato propio seguía en rango óptimo, mientras el rival empezaba a producir ácido láctico a borbotones, gracias al dopaje. Séptimo minuto. Juan, con fría precisión, golpeó 3 veces la misma zona inflamada, low hook, rodillazo a la lóbulo pierna, uppercut al plexo. El Aizcolari gruñó, tropezó con un canto de corcho y cayó de rodilla. El árbitro, otro abogado marioneta, amagó con contar, pero Aranda vociferó desde su palco. Sigue. Aquí no hay reglas de la vieja escuela. La multitud se dividió, unos pedían sangre, otros libertad para los rehenes. Juan se acercó al rival tambaleante, lo sujetó del hombro, susurró, ríndete. Esto no es tu pelea. Pero el vasco, con ojos vidriosos, lanzó un desesperado cruzado. Valderrama reaccionó con instinto puro, la venda titiló en ámbar y, sin pensar, descargó un gancho de izquierda que explotó en la mandíbula hipertrofiada. La cabeza de la Aizcolari giró como aguja de veleta, su cuerpo cayó, pesado, creando un silencio abrupto. Esta vez el juez no tuvo margen, empezó la cuenta. 1, 2, 3. Al 10, Ander yacía inconsciente. Nocaut técnico. La grada estalló. Algunos vitorearon y libres, otros silbaban. Aranda, con el pulso desbocado, alzó el puño. Por un instante pareció que aceptaría la derrota y accionaría el mecanismo de las jaulas. Pero volvió a su vieja jugada, escamoteó un cilindro PAM 27 de gas irritante, lo lanzó a la lona y giró la rueda de apertura. Nube naranja. Horror repetido. Juan cubrió la nariz, corrió a las jaulas, pero las grúas empezaron a descender los contrapesos, iban a estrellar a los rehenes. Antes de que el gas lo cegara, avistó un destello, la pulsera táctil de Aranda caída sobre las tablas, abandonada en la precipitación. Sin pensarlo, se abalanzó, la tomó y se la ciñó a la muñeca. En la pantalla apareció el mismo icono que en la tableta, Phoenix-Nuts-Root. Una descarga eléctrica lo recorrió, no era dolor, era la certeza de tener el poder en la mano. Se impulsó hacia la orilla del ring, rodó por la escalera y, entre arcadas, alcanzó el cuadro eléctrico que controlaba las grúas. Con la pulsera envió un override de emergencia, Stop All Motors. Los contrapesos se bloquearon a medio metro del suelo, las jaulas quedaron colgando, leves, como campanas de procesión. El gas se disipaba. La gente corría. Los soldados de la guardia de clientes irrumpieron con tasers, capturaron a Alejandra en la cabina, derribaron a varios voluntarios y, en el caos, arrastraron a ella y a Leandro hacia una furgoneta negra sin matrícula. Juan, mareado por el químico, apenas pudo aferrar la reja trasera, un culatazo lo arrojó al balasto. La puerta se cerró y el vehículo arrancó con chirrido de neumáticos. Cuando el polvo se asentó, el ring estaba vacío. El Aizcolari en brazos de camilleros, Aranda huido entre guardaespaldas, rehenes desaparecidos. Solo Juan, con la pulsera brillante, medio ciego y con el sabor metálico del gas en la boca. Se apoyó en un vagón, tragó aire y miró la pantalla en su muñeca. Localización de centros de almacenamiento. Alcarreña Central, Guadalajara. Ebro Sur, Zaragoza. Sevilla RX, Dos Hermanas.
Estado de alarma, abierto. El pulso de Valderrama se estabilizó a 85. Sonrió con la mitad de la cara ensangrentada. Sus amigos estaban vivos, pero en manos del enemigo. Y ahora él tenía la cartografía completa del imperio del cacahuete. El gong aún no ha sonado, murmuró, escupiendo el gas. Solo ha cambiado el round. Alzó el puño hacia las cámaras que todavía transmitían y, aunque la señal se cortaba, millones alcanzaron a ver la promesa, un boxeador cubierto de polvo de corcho y lágrimas químicas, empuñando el control maestro de la tiranía proteica. El rostro de la revancha. Los gritos de sirena que rasgaron la madrugada se confundían con el zumbido de la carpa móvil donde Juan Valderrama yacía, conectado a una vía de suero con aminoácidos de emergencia. El golpe químico de Abroñigal le había abrazado los bronquios, pero lo peor era el nudo en el pecho. Alejandra y Leandro, arrastrados por la guardia de clientes, rumbo a la Torre Helios, el nuevo nombre corporativo de la vieja Torre PwC en el complejo de las 4 Torres Business Area, convertida ahora en ciudadela privada de Félix Aranda. La pulsera maestra brillaba en su muñeca con cada sacudida del terreno. Desde la pantalla aparecía un rastreador, dispositivos Arex en vivo, 2/diagonal ubicación, Helios, planta -6. Sus amigos estaban allí, entre el núcleo de servidores y la sala de pruebas de Oraxpuas. En otra línea parpadeaba la leyenda, Alcarreña Central, sin personal, protocolo nocturno activado, defensa semiautónoma. El almacén principal de crema de cacahuete, a medio camino entre Alcalá y Guadalajara, había quedado subprotegido mientras Aranda celebraba su triunfo en Abroñigal. Aquello era la grieta que necesitaban. Juan ordenó detener la carpa. El conductor, un ciclista paralímpico reconvertido en piloto clandestino, frenó sobre el asfalto roto de la A2. Tenemos 2 misiones, jadeó el boxeador, arrancándose la vía. Rescatar a los nuestros y liberar la proteína. Ninguna puede esperar. Un silencio tembló en la penumbra. Entonces apareció una figura flaca con gabardina de media luna, Javier el Carpa Carpio, legendario tinker e informático afincado en Torrejón. Traía bajo el brazo una maleta llena de tarjetas FPGA arrancadas de viejos radares militares y una sonrisa que olía a tabaco negro. Para abrir un castillo hace falta llave y ariete, dijo. Tú tienes la llave, esa pulsera. El ariete lo pongo yo, un gusano lógico que colapsará sus drones de seguridad durante exactamente 15 minutos. Suficiente para entrar y salir de Alcarreña. ¿Y la Torre Helios? Preguntó Juan, limpiándose la garganta. Helios es otra cosa. Necesitamos un caballo de Troya humano, y ya tenemos uno. Se hizo a un lado y dejó pasar a Irune Mendieta, luchadora de Jiu-Jitsu que antaño entrenó con Leandro. Llevaba un uniforme de auxiliar de laboratorio con logotipo de Phoenix Nuts y un implante ocular que cambiaba su iris a verde corporativo. Tengo pase beta para las plantas de pruebas, explicó. Entraré con un equipo médico falso, tú me sigues como seguridad externa. Llevaré una microcarga EMP en la pierna. Cuando la dispare en la planta -6, las celdas electrónicas quedarán inertes, sacamos a los rehenes por montacargas de servicio. El ascensor de mercancías desemboca en la zanja de ventilación que da al túnel M30 Este, donde nos recogerá Carpa. Valderrama asintió. El plan era suicida, pero lo único peor era quedarse quieto. 1. La noche del ariete. A las 23:45, 4 furgones, Pegaso Nómada, con rotulación de protección civil, campaña antigripal se lanzaron por la antigua radial de Loeches hacia la llanura iluminada de Alcarreña Central. El polígono dormía, patrullado por 2 torretas autónomas y media docena de galgos, perros robot armados con taser. En el cielo, un dronfaro barría con lidar las sombras. Dentro del primer furgón Carpa conectó su enjambre de FP drones parasitarios. Al pulsar Enter, cada placa liberó un paquete de ruido que imitaba la firma térmica de un camión cisterna chocando contra la valla norte. Las torretas giraron como pavos mareados, los galgos salieron disparados hacia el punto fantasma. Durante 14 minutos las cámaras internas se saturaron de estática verde.
En ese lapso, Valderrama, con rodillera exo chirriando, saltó la verja, seguido por 3 halterófilas que llevaban cortafríos y un eslanzador de jabalina con barra de uña. El boxeador colocó la pulsera en el lector principal. Acceso maestro, procedimiento de feria. Las compuertas se abrieron con un suspiro de pistones y revelaron un hangar de sacos de 25 kilogramos apilados como colinas de oro tostado. 50 toneladas, respiró una de las chicas. Demasiado para cargar, advirtió otra. Valderrama sonrió. No vamos a llevarlo, vamos a prender las luces. Apretó la opción centro humanitario que Alejandra había soñado, el software cambió estado a abastecimiento ciudadano activo. Las puertas de carga se abrieron hacia la autovía, balizas de emergencia destellaron libre. En menos de 5 minutos, familias de Azuqueca, cosidas a radio chascarrillos, irrumpían con carros de supermercado y carretillas oxidadas. Juan repartía sacos, abrazaba niños flacos, marcaba el logo libre con spray rojo sobre cada lona. Al minuto 14 exacto, los galgos robot comprendieron el engaño y volvieron. Demasiado tarde. Cientos de vecinos formaban ya un muro humano que ni dron ni perro se atrevía a atravesar. Carpa gritó desde el furgón. Tiempo. Helios nos espera. Valderrama subió al asiento de copiloto dejando atrás un mar de vítores y polvo de cacahuete flotando como luz dorada. 2. Asalto a la Torre Helios. A la 1:20 la luna era una monda de naranja sobre las 4 torres. Irune y 2 cómplices, camilleros voluntarios, pasaron el control de escáner con credenciales de ensayo clínico RX. Valderrama, disfrazado de escolta, llevó un maletín negro que contenía un desfibrilador y la pulsera maestra que latía contra su muñeca. El ascensor panorámico descendió en silencio hasta la planta -6. Allá abajo, las paredes eran lisas como un quirófano y olían a alcohol isopropílico. Había 2 guardias con rifles de espuma adhesiva y un supervisor tras un biombo de cristal. Irune deslizó su tarjeta, dejó que el vigilante comprobara su iris verde, y pasó. Juan se quedó en el umbral. Cuando Aaron se inclinó sobre el carrito, detonó la macro EMP en su rodillera metálica. BZZZTT. Todas las lámparas parpadearon. Los rifles perdieron láser. Las cerraduras estallaron con chispas. Valderrama irrumpió con un directo al mentón de un guardia. El segundo intentó empuñar el arma inerte como porra, pero el boxeador le barrió las piernas, fracturándole la tibia contra el canto de la camilla. Irune abrió la puerta de las celdas. Leandro, con barba de 2 semanas y el hombro vendado, alzó la vista. Alejandra, con un ojo amoratado, sonrió a medias. Sabía que vendrías con ruido de metrónomo. No había tiempo para abrazos. Empujaron a los rehenes hacia el montacargas. El supervisor consiguió rearmar un generador auxiliar, las alarmas ulularon. Del corredor salieron 3 exosoldados con escudos balísticos avanzando en formación tortuga. «Cubriros», gritó Juan, lanzándose con un saco de suero a modo de masa. Recibió una descarga táser en el pecho, pero el grafeno del vendaje lo derivó a tierra. En contragolpe dio un upper de manual al casco del primero, el exotraje crujió. Leandro, cojeando, embistió al segundo con un carrito de cirugía. Irune disparó un extintor de dióxido, cegando al tercero. Portón del montacargas, cerrado. Alejandra deslizó la pulsera maestra por el lector. Override accepted. Las hojas temblaron y se abrieron. Dentro, luces rojas danzaban sobre paredes de metal. Pulsaron túnel M30 este. El ascensor inició descenso, chirriando. Esto no acaba aquí, tosió Leandro. Lo sé, respondió Juan. Pero empieza a dolerles. 3. El túnel y la estampida. El montacargas se detuvo ante un corredor bajo, con raíles de servicio. Carpa aguardaba en un furgón eléctrico camuflado como alcantarilla móvil. Los exosoldados, recuperados, entraron a tiros de espuma, un proyectil atrapó a Irune de cintura para abajo. Alejandra jaló a la luchadora, pero la espuma se endurecía como hormigón. «Déjame», gruñó Irune. «Idos. Yo tapono el pasillo».
Valderrama sabía la mirada de un guerrero que elige su propia campana. Apretó el hombro de la mujer y tiró de los demás hacia el furgón. Carpa aceleró, las ruedas chisporrotearon sobre el rail magnético. Detrás, el túnel retumbó, Irune, aún atrapada, activó su segunda carga EMP, causando un cortocircuito que apagó media torre Helios. La oscuridad se tragó a los perseguidores. Los servidores de Araxtua se apagaron, en la nube, miles de pedidos quedaron en blanco. Cuando el furgón emergió a cielo abierto, las primeras luces del alba pintaban de rosa el skyline. Alejandra abrió su portátil de cadera, enlazó con Libre WOD y emitió. Alcarreña libre. Rehenes rescatados. Torre Helios fuera de servicio. Próximo objetivo, Ebro Sur. Frigin no se detiene. En los balcones de Tetuán la gente aún desayunaba pan duro. Pero al ver el mensaje, estallaron cacerolas, algunas agitaban sacos de cacahuete como estandartes improvisados. La radio pirata Onda Clara transmitía a la vez la señal de Carpa, drones sobre Alcarreña mostraban ríos de gente cargando su ración justa, sin pagar un céntimo. Aranda despertó en su ático, los monitores llenos de errores. Vio las sombras de la derrota extendiéndose como manchas de café sobre su imperio. Pero los ojos del magnate no parpadearon, en lugar de pánico, reflejaban cálculo. Sacó del cajón un móvil satelital y marcó un número que solo usaba cuando la guadaña se cernía. Activen protocolo Bastión Iberia, ordenó. Y tráiganme el OTRX Ópalo. Si el pueblo quiere proteína, les daremos una que no olviden jamás. 4. Semilla de tempestad. Esa misma tarde, en la nave santuario de Chamberí, Leandro se sentó ante un mapamundi proyectado sobre los azulejos. Puntos naranjas señalaban almacenes menores liberados por células hermanas en León, Vigo, Murcia. El pulso del movimiento era imparable. Van a lanzar algo peor, gruñó el viejo entrenador. Una versión aún más tóxica del RX. Si la riegan en los barrios antes de que podamos informar, el público se dividirá. Alejandra frunció el ceño. Tenemos 72 horas de respiro. Después, Ópalo, caerá sobre el mercado. ¿Dónde está? Juan examinó las rutas en la pulsera. Un camión crítico partía esa noche de Zaragoza con destino al puerto de Valencia, luego a un carguero fantasma rumbo a Estambul. Pasaría por la autovía Mudéjar. Lo interceptaremos, dijo. Pero no basta con robarlo. Debemos demostrar al país entero que hay dentro. Carpa golpeó la mesa. Entonces se acabó la clandestinidad. Necesitamos pantalla grande. ¿Un estadio? ¿La Puerta de Alcalá? La estación de Delicias, propuso Leandro. Techada, abandonada, cámaras públicas fuera de servicio. Allí abriremos el camión en directo y enseñaremos el veneno. Si la gente ve la trampa, se les caerá la venda. Juan se puso en pie. Notaba el vendaje inteligente palpitar como un corazón extra. Miró a cada uno a los ojos. Esta vez Aranda enviará todo lo que tenga, tal vez el ejército. Pero ya no somos un puñado de locos. Somos miles. Y la calle entera es nuestro ring. En algún lugar de Madrid una vieja radio crepitó, soltando la misma consigna que corría en murales y terminales. Comer para luchar, luchar para todos. Y un rugido de ollas, bocinas y puños sobre puertas metálicas pareció contestar desde los 4 puntos cardinales. El gong del siguiente asalto resonaba en el aire de julio. La autovía Mudéjar, ese chorro de asfalto que serpentea desde Zaragoza hasta el Mediterráneo, parecía a medianoche un río de obsidiana surcado por luciérnagas. Solo que aquellas luciérnagas eran los focos cegadores de un convoy hermético, un tractocamión Scania blindado, 2 todoterrenos Lanzorax con torretas de espuma adhesiva y un zumbido constante de minidrones que escoltaban el aire como tábanos programados para matar. En la cabina del tráiler viajaba un contenedor refrigerado con la etiqueta RX Ópalo uso restringido nivel Omega, dentro, bidones plateados de un polvo que convertía los bíceps en columnas dóricas, mientras devoraba riñones y corazón en cuestión de meses. Félix Aranda jugaba su última carta, inundar los gimnasios desfallecidos antes de que el movimiento libre pudiera ganar la batalla de la opinión pública.
Pero aquella noche la carretera pertenecía a otra fuerza. A 3 kilómetros del viaducto de Teruel, el asfalto vibró. Sensores magnéticos, instalados horas antes por el equipo Sombra, detectaron la firma del motor Scania y lanzaron una ráfaga de microbalizas. Encima, en los pinos que flanqueaban los taludes, docenas de drones pájaro de libre WOD encendieron luces infrarrojas en perfecta sincronía. Era la señal para la operación Ráfaga. 1. Emboscada en el viaducto. Juan Valderrama conducía el autobús escolar amarillo que hacía de ariete móvil. Las lunas eran de metacrilato blindado, las ruedas traseras reforzadas con llantas de acero de desguace. A su lado iba Lola Torque Vilches, mecánica de rally reconvertida en artillera de ocasión. Detrás, 20 voluntarios con cascos de ciclista y chalecos de fibra de cáñamo, armados con lanzabolas de paintball cargadas con resina inhibidora de sensores. El plan exigía precisión cronométrica, bloquear el puente, saturar el radar escolta y forzar al Scania a detenerse sin que una sola bala real surcara el aire. El Canva apareció entre la bruma a 110 km por hora. El autobús escolar aceleró en sentido contrario. A 100 metros del choque calculado, Valderrama pisó el freno, activó la rampa hidráulica que Leandro había soldado en la parte frontal y el vehículo se deslizó, derrapando de costado, hasta atravesar los 3 carriles. Chispas naranjas se encendieron bajo el chasis. Dao techo emergió la torreta improvisada de Lola, comprimió el gatillo y una nube de pintura oscura cubrió los sensores del primer Lanzorax. Los todoterrenos intentaron abrir abanico, pero los drones pájaro de Alejandra soltaron bengalas estroboscópicas que ciegaban los lidar. En la confusión, el tráiler frenó de golpe, las ruedas traseras se alzaron un instante antes de asentarse con estrépito. Las torretas de espuma buscaron un objetivo inexistente. Entonces, desde los arcenes, el equipo Sombra lanzó garfios magnéticos, 6 anclas se soldaron al contenedor. Los drones izaron cables tensores, y el camión quedó atrapado como un insecto en telaraña. La escolta respondió con pistolas Taser, las agujas silbaron en la noche, pero una cortina de resina apagó los proyectiles en el aire. Valderrama saltó del autobús, rodillera exo chirriando, vendaje de grafeno crepitando bajo el sudor. Avanzó directo hacia el conductor que salía, aturdido, con una escopeta de impulsos. Un solo directo, hombro, mandíbula, bastó para dejarlo inconsciente. Segundo guardia, llave de judo de Lola. Tercero, un upper de un halterófilo que lo tumbó. En menos de 90 segundos el puente se convirtió en una pista silenciosa, iluminada apenas por los faros temblorosos de los todoterrenos. Carpa apareció con una radial alimentada por baterías LFP, en tiras finas cortó el cerrojo omega del contenedor. Un vaho helado se escapó, junto con el olor acre de productos volátiles. Juan abrió la puerta y enfocó con la linterna, bidones numerados, pegatinas de riesgo biológico, logotipo de FN Black Lab, la división secreta de Phoenix Nuts. No lo toquéis, ordenó. Todo a la estación de Delicias. La autovía está libre, los drones municipales que quedan son nuestros. Los voluntarios formaron cadena humana, bidón a bidón los cargaron en el autobús Ariete y en un camión de basura previamente reconvertido. Cuando el último contenedor salió, Carpa subió al panel de control del Scania, deslizó la tarjeta maestra que Valderrama había arrancado en Helios y reprogramó piloto automático, destino, cuartel de la Guardia Civil de Teruel. Un regalo que traería preguntas incómodas. Antes de irse, Juan roció el asfalto con spray fosforescente, RX ópalo incautado por el pueblo. Almohadilla comer para luchar. El droncámara de libre WOD se encargó de proyectarlo al mundo. 2. El espectáculo de Delicias. Al amanecer, la vieja estación de Delicias, esa joya de hierro decimonónica abandonada desde la crisis de 2029, recobraba vida. Bajo su bóveda de vigas remachadas temblaba una pasarela de luces LED acoplada a prisa. Detrás, lonas con el logo Free Gem League y pantallas improvisadas con paneles de autopista. Toda la logística salió de la red de voluntarios en menos de 8 horas, generadores a biogás, altavoces rescatados de discotecas cerradas, routers alimentados con bicicletas estáticas. En el centro, encima de una tarima de 600 pallets, 2 bidones plateados de RX ópalo aguardaban sellados, como trofeos al revés.
A las 7, Alejandra conectó su antena hacia el satélite de onda clara, replicada ya en 20 repetidores caseros. La imagen de la estación voló, primero Madrid, luego Europa, luego, gracias a nodos solidarios en Latinoamérica, el otro lado del Atlántico. Los espectadores vieron a Juan Valderrama subiendo a la tarima con un micrófono, flanqueado por Leandro, cabestrillo al cuello, y Lola, manos manchadas de grasa. Ciudadanos, atletas, familias, arrancó Juan, la voz ronca, aquí está la última mentira del señor Aranda. Este polvo viene con promesas de fuerza, pero regala enfermedad. Vamos a abrirlo y analizarlo en directo. Si me equivoco, lo beberé yo mismo. Si la verdad es veneno, que el mundo lo sepa. El murmullo reventó en aplausos. Del vagón laboratorio, un antiguo coche de Febe reacondicionado, emergió la doctora Sarah Bowles, expulsada de la Agencia Estatal Antidopaje por denunciar al ministerio. Con ella, un espectrómetro portátil y reactivos colorimétricos. Valderrama giró la rueda del primer bidón, un siseo, vapor frío, aroma dulce, metálico. Sara tomó muestra, la mezcló con 3 goteros. El primer líquido se tornó morado, indicador de anabolizantes de cuarta generación, el segundo, naranja vivo, detector de opiáceos, el tercero, negro como tinta, presencia de nanopolímeros portadores, ilegales desde el Acuerdo de Lisboa de 2034. La cámara hizo zoom al rostro de Sara. Conclusión, esto no es suplemento. Es una trampa química con código de guerra. Un cóctel pensado para disparar rendimiento a corto plazo y matar a medio plazo. Quien lo venda, comete delito contra la salud pública. Las redes sociales explotaron, hashtags #no es proteína #RX veneno #Aranda criminal. En los barrios se juntó gente frente a pantallas de móviles, a veces compartidos entre 10. Desde Valencia, Sevilla, Bilbao llegaban imágenes de gente cerrando de forma espontánea los centros Fénix. Precisamente entonces sonaron motores al otro lado del muelle. 4 camiones antimotines, escoltados por un batallón de guardia de clientes, irrumpieron entre chirridos. Del centro de la columna descendió Félix Aranda, traje gris ceniza, mascarilla FPP, ojos inyectados de ira contenida. No venía solo, a su derecha caminaba Héctor Titán Murillo, campeón mundial de cross combat, 120 kilos de músculo hilvanado con RX ópalo en sangre, a su izquierda, un enjambre de drones de propaganda emitía la señal fuerza y orden. ¡Alto el show! Bramó Aranda, megáfono en mano. Están manipulando pruebas, robando mercancía privada. Exijo devolución inmediata o procedo a detener a todos por terrorismo nutricional. La multitud abucheó, el eco rebotó en la bóveda de vidrio roto. Valderrama dio un paso, puño en alto. Acepto un último combate, Aranda. Mi fuerza contra tu campeón. Si él gana, te devuelvo todo y me entrego. Si pierdes, firmas la cesión completa de Phoenix Nuts a la red ciudadana y retiras del mercado cada gramo de RX. Esta vez ante la mirada del mundo, sin gas, sin jaulas. Aranda vaciló. Pero el orgullo, y las cámaras de su propio enjambre, lo empujaron a sonreír. Pelea aceptada. Y tras el knockout quizá te ofrezca un contrato de publicidad, anciano. 3. Con final. El ring, improvisado sobre traviesas, crujía. El público se apiñaba entre locomotoras oxidadas y bancos de madera. Murillo entró, malla oscura con electrodos incrustados. Su piel brillaba, tensada por vascularización imposible. Valderrama se quitó la sudadera, dejó ver los vendajes inteligentes, ahora con luces verdes fijas. Gon. Murillo atacó como toro mecánico, jab, directo, rodillazo. Juan deslizó y contuvo, absorbiendo impacto con el exoesqueleto de la rodillera. Cada vez que el RX bombeaba furia, el sensor del vendaje marcaba picos. Alejandra, desde cabina, susurraba en el auricular de Juan, ritmo 180, lactato 16, espera, ahora. Y él atacaba cuando la curva de Murillo caía 1 milisegundo. Tercer minuto, Valderrama usó el vaivén de un crochet rival para clavar un cross al pectoral derecho, justo donde se insertaba un catéter de refuerzo oculto. Chispas de dolor. Murillo retrocedió, rabioso.
Cuarto minuto, Murillo fintó rodillazo, soltó codo giratorio, Juan bajó la cabeza, sintió el viento quemar oreja, replicó con gancho al hígado. El gigante gruñó, un segundo gancho, y la pierna del atleta RX titubeó. Se oyó un crack sordo, microdesgarro de cartílago alimentado por químico. Aranda gritaba órdenes, fuera de sí. Sus drones lanzaron aerosoles de propaganda, pero los voluntarios encendieron láseres verdes que saturaron los sensores ópticos. Sara Valls y Leandro formaron barrera humana ante los bidones trofeo. Quinto minuto. Juan sintió su propio corazón rugir, pero el grafeno le mostraba señal estable. Murillo, en cambio, empezaba a hiperventilar. El RX ópalo aceleraba el metabolismo a costa de células rojas, la oxigenación caía. Juan, recordando la secuencia de Leandro, dio un paso corto, plantó talón y desató la combinación que aprendió de niño, llave al mentón, gancho al pómulo, uppercut vertical. El último golpe fue seco, un martillazo contra base de mandíbula. Murillo se ladeó, buscó aire, no lo halló y se desplomó como columna corroída. El árbitro, esta vez independiente, convocado vía sindicatos de entrenadores, contó. Al llegar a 8, Murillo solo movió los párpados. 10. Vítores. Las sirenas de los camiones antimotines quedaron ahogadas por la marea humana colándose entre barreras. Aranda retrocedió, pálido. Firma, ordenó Juan, acercándole tableta con contrato de cesión alimentaria. Frente a todo el planeta. Aranda alzó la mirada, su imperio se estaba desmoronando en la pantalla gigante, los precios de Fénix caían, la Policía Nacional había recibido miles de denuncias, y un juez de la Audiencia Especial lanzaba orden de detención por delitos contra la salud pública y estafa masiva. El magnate soltó la pluma, Valderrama la recogió y, en un gesto de ironía, la puso en la mano de Félix. El hombre la apretó, tembloroso, firmó. De inmediato, guardias civiles, sí, la fuerza oficial, se acercaron a esposarlo. El público aplaudió cuando el hombre del pañuelo verde billete fue conducido fuera de la estación. 4. Alba de caucho y acero. Semanas después, la plaza de Cibeles se había transformado en un ring circular rodeado de torres de altavoces. El ayuntamiento cedió la fachada como pantalla. Bajo el título Liga Libre, Final Nacional, equipos de boxeo, halterofilia, judo y breakdance competían sin cuota de inscripción, alimentados con la crema de cacahuete de Alcarreña y otros almacenes liberados. Empresas cooperativas nacían para envasarla legalmente, nutricionistas jubilados impartían talleres en mercados municipales. En el Hospital Modular de IFEMA, pacientes renales de RX ópalo recibían tratamiento financiado por un fondo nutrido con la subasta de vehículos de lujo de Aranda. La doctora Valls dirigía la unidad, cada frasco de antídoto llevaba la etiqueta Libre Gym Solidario. ¿Qué fue de Valderrama? Volvió a pelear una última vez, no por título sino por cerrar el círculo, un combate de exhibición contra un jovencísimo campeón de barrio al que él mismo entrenó. Echó la sangre suficiente para recordar que seguía vivo y luego colgó los guantes. Ahora viajaba barrio por barrio con un microbús cargado de sacos, impartiendo clínicas de técnica, pidiendo a cada muchacho una sola cosa a cambio, que enseñara a otro. Una tarde de septiembre, sentado en el pretil del puente de Segovia, Juan escuchó las noticias. Los legisladores aprobaban la Ley de Soberanía Nutricional Deportiva, inspirada por la ola libre. No era perfecta, ninguna ley lo es, pero blindaba el acceso a proteína básica y criminalizaba la ocultación de compuestos dopantes. El anuncio iba acompañado de una postal, los viejos almacenes Fénix convertidos en centros de fuerza comunitaria, gestionados por juntas vecinales. Leandro, con hombro ya soldado, se sentó junto a él y le ofreció una lata de refresco sin azúcar. ¿Te das cuenta?, musitó. Todo empezó por un puñado de cacahuetes. Por la promesa de un último combate, sonrió Juan. Al final resultó que la pelea verdadera no necesitaba cuerdas alrededor. Alejandra apareció, sosteniendo la vieja tableta de Aranda. En ella, la red libre WOD mostraba un mapa plagado de iconos verdes, gimnasios, escuelas, huertos urbanos de proteína vegetal. ¿Borramos la cuenta Ruth?, preguntó.
Juan negó con la cabeza. No. Dejémosla como recordatorio. Las llaves deben permanecer donde todos puedan verlas, para que nadie vuelva a encerrarnos. Y entonces, sin gong ni fanfarria, los tres rieron. El viento de la tarde olía a tierra mojada y a algo dulce, casi como crema de cacahuete. Quizá era simple sugestión, o quizá un recordatorio de que la fuerza podía venir de las semillas más pequeñas. Porque en el gran libro todavía inédito del siglo XXI, alguien escribiría que la revolución que enderezó espaldas y llenó pulmones comenzó con un gambito de cacahuete. Y que un viejo boxeador, con rodillera chirriante y puños cubiertos de grafeno, ofreció la jugada que cambió el tablero.